Bienvenidos a un apasionante y revelador viaje al mundo del encarcelamiento, donde la juventud choca con la dura realidad del confinamiento. En este convincente vídeo nos adentramos en las vidas de los adolescentes más peligrosos de la cárcel. Prepárese para presenciar las historias jamás contadas, las escalofriantes experiencias y las crudas verdades que se revelan tras esos imponentes muros carcelarios. Es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y un crudo recordatorio de que, a veces, incluso los caminos más peligrosos pueden conducir a la redención. David Moses. En una inquietante historia de tragedia y justicia, nuestra primera entrada desentraña la historia de David Deshaun Moses, un hombre cuya trayectoria se vio alterada para siempre durante un fatídico robo que dejó herida de muerte a una anciana de 81 años, Dorothy Session. En un solemne miércoles, se hizo justicia una vez más al volver a condenar a Moses a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta pena de prisión reflejaba la que había estado cumpliendo desde su condena inicial en 2012. El tribunal podía reducir la pena a 25 años o cadena perpetua, pero la gravedad del delito y la conducta de Moses durante el tiempo que pasó entre rejas no dejaban margen para la clemencia. La necesidad de esta nueva sentencia surgió debido a las consideraciones adicionales introducidas para los casos de menores juzgados como adultos por asesinato con circunstancias especiales, como era el caso de Moses. Un tribunal de apelación había anulado su sentencia original, ordenando al condado de Kern que volviera a evaluar su juventud, sus antecedentes, su potencial de rehabilitación y otras cuestiones. El juez Charles R. Bremer presidió el proceso y dictó un veredicto que subrayaba la falta de esfuerzos de Moses por rehabilitarse desde su condena. Las pruebas presentadas durante el juicio ofrecieron una imagen desgarradora de la brutal agresión que infligió a Dorothy Session, lo que llevó al juez Bremer a concluir que merecía pasar toda la vida entre rejas. Aunque se recordó a Moses que la redención era una posibilidad, se trataba de un viaje que debía desarrollarse dentro de los confines de su celda. Las palabras del juez Bremer se hicieron eco de una profunda verdad, que el camino hacia la redención es una empresa personal que se encuentra dentro de uno mismo y en comunión con su creador. Esta historia es un duro recordatorio de las consecuencias perdurables de las decisiones tomadas en la juventud, de la inflexible búsqueda de la justicia y del delicado equilibrio entre el castigo y la posibilidad de redención. En respuesta, Terry Pelton, de la oficina del fiscal del distrito, dijo que la mayoría de las personas, cuando son menores, han hecho cosas estúpidas. Pero si se observa la población mundial, dijo, la inmensa mayoría crece sin golpear brutalmente hasta la muerte a una anciana de 81 años cuando tienen 17. Según Pelton, Session fue abordada en una habitación y luego arrastrada a otra donde le propinaron una nueva paliza. Le rompieron la nariz, le faltaron dientes, le hicieron cortes en la boca y le dejaron los ojos morados. Fue un ataque violento y sin sentido contra una mujer frágil, declaró Pelton. Añadió que el comportamiento de Moses en un hogar de grupo era abominable. Cometió múltiples delitos, incluido el robo de coches mientras estaba allí. Pelton enumeró las condenas de Moses por incidentes ocurridos antes y después de la muerte de Session, estableciendo su largo historial delictivo para argumentar en contra de su potencial rehabilitación. A medida que se desarrollaba el drama de la sala, el fiscal, Terry Pelton, añadió otra capa al caso. Presentó un informe de un médico que había examinado a David Deshaun Moses y había llegado a la conclusión de que seguía existiendo el riesgo de que volviera a comportarse de forma violenta. A la luz de esta evaluación y de la gravedad del delito, Pelton argumentó con vehemencia que la única sentencia que podía proteger adecuadamente a la sociedad y servir a la justicia era una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Moses no actuó solo aquel fatídico día. Le habían acompañado dos coacusadas, las hermanas Angelique Nash y Katila Nash, ambas también condenadas por asesinato en la muerte de Dorothy Session. Durante el crimen, Moses había entrado en la casa de la anciana junto a Katila Nash, que entonces solo tenía 15 años. Mientras tanto, Angelique Nash, que entonces tenía 17 años, había servido de vigía durante el robo. Las hermanas Nash, aunque no habían participado físicamente en el asalto a Session, habían sido condenadas en virtud de la norma estatal sobre delitos graves de asesinato. En aquel momento, esta norma establecía que un acusado podía ser declarado culpable de asesinato, aunque no fuera el autor material del delito, sino que hubiera cometido un acto peligroso, como un robo o un allanamiento de morada, que inadvertidamente hubiera provocado una muerte.
Sin embargo, los recientes cambios en la norma sobre delitos graves de asesinato han salvado a Angelique Nash. Justo el mes pasado, se le había concedido una petición de puesta en libertad, en virtud de esta norma modificada. La ley actualizada exigía ahora que una persona hubiera cometido realmente un homicidio o hubiera colaborado en él, o que hubiera tenido la intención de matar durante la comisión de un delito para poder ser acusada de asesinato. Quienes antes podían ser acusados de asesinato ahora podían serlo de cargos relacionados con el delito subyacente, ya fuera robo, allanamiento de morada, robo de vehículo u otro delito grave. Aún no se había programado una nueva vista judicial para Angelique Nash, por lo que el proceso judicial de este complejo caso distaba mucho de haber concluido. Shondell Jackson. La sala del tribunal puede ser un lugar de intenso dramatismo, y uno de esos momentos de impactante reacción se produjo durante la sentencia de Shondell Jackson, de 19 años, en 2010. Jackson había sido condenado por homicidio doloso en primer grado y robo en el trágico caso de Nathan Potter, estudiante de 21 años, de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee. Los detalles del crimen eran escalofriantes. Jackson, junto con Derek Thomas, de 20 años, había intentado robar a Potter, que simplemente se dirigía a su apartamento. En un acto de violencia sin sentido, mataron a tiros a Potter, a pesar de que no llevaba dinero. Lo que hizo que este caso fuera especialmente angustioso fue el comportamiento de Jackson durante el juicio. No mostró remordimiento ni pena por la muerte de la víctima, ni por su propio crimen. En un giro perturbador, incluso sonrió a la afligida familia de Nathan Potter cuando fue escoltado fuera de la sala del tribunal. El padre de Nathan Potter, John Potter, se dirigió a la juez Rebecca Dallet durante el juicio. Reconoció que ninguna palabra podría devolverles a su amado Nathan, pero imploró al tribunal un castigo acorde con la horrible naturaleza del crimen. En una pregunta inquietante, preguntó: ¿existe el mal en estado puro? Creemos que sí. Cuando se dictó sentencia, condenando a Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su reacción fue explosiva. Dirigió un aluvión de maldiciones al juez. La policía presente en la sala, que parecía prever este estallido debido al comportamiento de Jackson durante el juicio, actuó con rapidez. Tuvieron que sujetarle físicamente e incluso utilizaron gas pimienta para controlarle. Aunque la respuesta de Jackson fue intensamente volátil, lo que ocurrió a continuación fue igualmente angustioso. Miembros de la familia de Jackson, sentados al fondo de la sala, empezaron a insultar a la madre de Nathan Potter tras la sentencia. Vomitaron palabras de odio como os odio a todos!, e invocaron sentimientos religiosos con frases como Dios es el juez. La escandalosa naturaleza de este drama judicial provocó fuertes reacciones de los observadores. Muchos expresaron su indignación por las acciones de Jackson y el comportamiento de su familia. A algunos les resultaba difícil comprender por qué la familia de Jackson arremetía contra él, dado el atroz crimen que había cometido. La atención se centró en la familia Potter, que ya había soportado la devastadora pérdida de su ser querido y la dura prueba del juicio, solo para ser objeto de ataques verbales. El caso de Shondell Jackson sirve de escalofriante recordatorio del profundo impacto de la violencia, tanto en las familias de las víctimas como en quienes se ven atrapados en sus redes, y plantea inquietantes cuestiones sobre los límites de la empatía y el comportamiento humano ante la tragedia y la justicia. Philip Chisholm. La historia de Philip Chisholm es realmente espeluznante y te pondrá la piel de gallina al recorrerla. El 22 de octubre de 2013, Philip Chisholm, de 14 años, hizo lo impensable a su profesora de matemáticas de 24 años, Colleen Ritzer. A tan tierna edad, Philip maltrató a su profesora de la manera más horrible posible, dejando a la sociedad en estado de shock al saber que Ritzer era una profesora tan entusiasta que se desvivía por ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial en matemáticas. La historia va así. En 2013, Philip se había mudado recientemente a Danvers, Massachusetts, donde no era muy conocido en la escuela aparte del hecho de que era un buen jugador de fútbol. Fue llamado antisocial por los estudiantes de la misma escuela y, según un informe, su madre estaba pasando por un mal divorcio cuando se cometió el crimen. Al parecer, Chisholm se enfadó con Ritzer cuando ésta le mencionó que se había mudado de Tennessee, pero Ritzer intentó cambiar de tema varias veces, tras lo cual Chisholm empezó a hablar solo. Al final de la clase, Ritzer felicitó a Chisholm por su habilidad para el dibujo y le dijo que se quedara hasta tarde en la escuela para que pudieran trabajar juntos en sus habilidades matemáticas. Horas después, hizo lo impensable. En la mañana del 22 de octubre de 2013, el sistema de cámaras de seguridad recién instalado en Danvers High School capturó a Chisholm
de 14 años, llegando a la escuela con numerosas maletas que colocó en su casillero. Sus maletas contenían un cúter, una máscara, guantes y una muda de ropa. Según The New York Times, se vio a Ritzer salir del aula y dirigirse al aseo de mujeres de la segunda planta sobre las 14:54 horas. Entonces, se ve a Chisholm paseando por el pasillo, mirando hacia ella, desapareciendo de nuevo en el aula y reapareciendo con la capucha sobre la cabeza. Chisholm siguió a Ritzer al mismo baño, poniéndose guantes. A continuación, Chisholm violó y apuñaló a Ritzer, tras robarle sus tarjetas de crédito, su iPhone y sus pantalones. Chisholm iba vestido con diversos disfraces durante todo el crimen, lo que, según las autoridades, demostró que había planeado el asesinato con antelación. Chisholm salió del aseo con una capucha en la cabeza y se dirigió al aparcamiento a las 15:07. Regresó 2 minutos después, vestido con una camiseta blanca nueva. A continuación, Chisholm regresó al aula con una segunda sudadera roja con capucha sobre la cabeza y a las 15:16 horas volvió al baño con una papelera de reciclaje. Reapareció con una camiseta blanca y una máscara negra, arrastrando la papelera con el cuerpo de Ritzer hacia un ascensor y luego fuera del colegio. Arrastró la papelera por detrás del colegio hasta una zona boscosa. Cuando no se vio ni a Chisholm ni a Ritzer, después del colegio, se denunció la desaparición de ambos. Tras entrevistarse con los alumnos y el personal del colegio, las autoridades descubrieron sangre en el retrete, la mochila de Ritzer, el contenedor de reciclaje ensangrentado y la ropa ensangrentada de Ritzer cerca del sendero de campo a través, en el bosque que hay detrás del colegio. El material de CCTV se obtuvo y analizó a las 11:45 p.m. y Chisholm fue nombrado sospechoso. Mientras tanto, Chisholm utilizó la tarjeta de crédito de Ritzer para comprar una entrada de cine y luego salió del cine para coger un cuchillo de otra tienda. Deambulaba por una autopista a oscuras cerca de Danvers cuando fue detenido por la policía en una llamada de seguridad rutinaria alrededor de las 12:30 a.m. Un rápido examen de identidad de Chisholm dio como resultado la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Ritzer. Chisholm fue a la comisaría local, donde le revisaron la mochila y descubrieron el bolso y los pantalones de Ritzer, así como el cúter untado en sangre seca. Según los archivos judiciales, cuando le preguntaron de quién era la sangre, Chisholm respondió: «Es de la chica». Cuando le preguntaron dónde estaba, dijo escalofriantemente: «Está enterrada en el bosque». A las 3 de la madrugada, los investigadores descubrieron el cuerpo semidesnudo de Ritzer, cubierto de hojas, junto a un par de guantes blancos sucios. Tuvieron que extraerle una rama de la vagina y un mensaje manuscrito doblado decía: «Os odio a todos». Philip Chisholm fue acusado del asesinato de Colin Ritzer, violación con agravantes y robo a mano armada. Fue condenado como adulto y sentenciado el 26 de febrero de 2016. Se le acusó de asesinato, agresión con agravantes y se le condenó a cumplir al menos 40 años de prisión. Aidan Fucci. El espeluznante caso de Aidan Fucci gira en torno al brutal asesinato de Tristan Bailey, de 13 años, el 9 de mayo de 2021, Día de la Madre, en el condado de St. John's, Florida. Este espeluznante crimen conmocionó a toda la comunidad y dejó a todos atónitos ante su brutalidad sin sentido. Aidan Fucci, que entonces tenía 14 años, fue detenido acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Tristan Bailey. Las circunstancias que rodean este caso son profundamente inquietantes y revelan un patrón de conducta perturbador que condujo al trágico suceso. Tristan Bailey, una querida estudiante y animadora de la Academia Patriot Oaks, era una de los 5 hijos de la familia Bailey. Era conocida por su espíritu alegre y su influencia positiva en quienes la rodeaban. Su desaparición y posterior descubrimiento como víctima de asesinato conmocionó profundamente a su comunidad. Aidan Fucci, compañero de estudios en Patriot Oaks y vecino de la familia Bailey, se convirtió en el principal sospechoso de este espantoso asesinato. Inquietantemente, amigos y conocidos de Fucci informaron de que a menudo hablaba de fantasías violentas y había mencionado explícitamente su deseo de matar a alguien. A pesar de estas inquietantes declaraciones, Fucci no tenía antecedentes penales. La noche del asesinato de Tristan Bailey, un amigo reveló que Fucci le había pedido su número de teléfono. Convenció a Tristan para que saliera de su casa y se reuniera con él en casa de un amigo. Las imágenes de vigilancia captaron a 2 individuos que se cree que eran Fucci y Tristan, caminando juntos hacia una zona de estanques de retención. Sin embargo, solo Fucci regresó 1 hora y 45 minutos después, solo y llevando sus zapatos. Más tarde,
la autopsia reveló el terrible alcance de las heridas de Tristan Bailey. Había sufrido 114 puñaladas y heridas cortantes en la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, las manos y la espalda. Sorprendentemente, al menos 49 de estas heridas fueron identificadas como heridas defensivas, lo que indica su lucha por la supervivencia. Durante la investigación, Fucci hizo declaraciones contradictorias sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de Tristan. Inicialmente, afirmó haber estado con ella en casa de un amigo común, pero finalmente admitió haber discutido con ella, lo que desembocó en un altercado físico. Inicialmente acusado de asesinato en segundo grado, la Fiscalía del Estado elevó la acusación a asesinato en primer grado, premeditado, debido a la extrema brutalidad del crimen. Fucci fue acusado como adulto, a pesar de ser menor en ese momento. Para agravar el horror del caso, las redes sociales desempeñaron un papel en la investigación. Durante la búsqueda de Tristan, apareció un mensaje de Snapchat publicado por Fucci, en el que aparecía en un coche patrulla, aparentemente restándole importancia a la situación. Su inquietante mensaje y las posteriores respuestas de sus amigos alimentaron las sospechas. Otras pruebas contra Fucci fueron un cuchillo encontrado en un estanque cerca del cuerpo de Tristan, que coincidía con un fragmento incrustado en su cuero cabelludo y fue rastreado hasta Fucci. Además, los investigadores descubrieron ropa mojada y zapatos con sangre en la habitación de Fucci, así como dibujos violentos en un cuaderno, registros de teléfonos móviles, correos electrónicos, Snapchats, llamadas telefónicas grabadas, textos desde la cárcel y entrevistas con amigos, familiares, profesores y compañeros de prisión contribuyeron al caso contra él. Durante las entrevistas, la novia de Fucci reveló que a menudo llevaba un cuchillo y amenazaba con matar a la gente, incluso fingiendo cortarle el cuello por detrás. A pesar de estas alarmantes declaraciones, ni ella ni los demás se las tomaron en serio. Fucci también afirmó que oía voces en su cabeza cuando se enfadaba y declaró que tomaba antidepresivos. A medida que se desarrollaba el caso, se produjeron incidentes inquietantes mientras Fucci estaba en la cárcel, como peleas, posesión de contrabando, intimidación a otros reclusos, amenazas y comportamiento combativo con los guardias. Los reclusos informaron de que Fucci se jactaba de su delito, afirmando que era real, porque había apuñalado a una chica cara a cara, a diferencia de los que utilizaban armas de fuego. En marzo de 2023, justo antes de que comenzara la selección del jurado, Aidan Fucci se declaró culpable. Posteriormente fue condenado a cadena perpetua por el juez R. Lee Smith, que describió la muerte de Tristan Bailey como dolorosa, horripilante, y el crimen como atroz y cruel. La condena de Fucci asegura que pasará una parte sustancial de su vida entre rejas, con la posibilidad de una condena más leve solo después de cumplir 25 años, de acuerdo con la ley de Florida. James Fairweather, un nombre que se convertiría en sinónimo de crímenes atroces, cometió una serie de asesinatos brutales que conmocionaron a la comunidad de Colchester, Essex, en 2014 y 2015. Estos horribles actos dejaron 2 víctimas inocentes muertas y pusieron en vilo a toda la ciudad. En el momento de los asesinatos, James Fairweather tenía solo 15 años, lo que le convertía en uno de los asesinos en serie más jóvenes del Reino Unido. Asistía a la Academia Colchester y había tenido dificultades en la escuela, en parte debido a un caso no diagnosticado de dislexia. La problemática educación de Fairweather se vio agravada por la muerte de su abuela en 2012, que tuvo un profundo impacto en él. La primera víctima de Fairweather fue James Atfield, de 33 años, que tenía una lesión cerebral provocada por un accidente de tráfico anterior. Atfield fue encontrado brutalmente apuñalado hasta la muerte en Castle Park, Colchester, en marzo de 2014. El alcance de la violencia que se le infligió, con más de 100 puñaladas, se describió como demasiado horripilante para detallarlo. Fairweather afirmó posteriormente que unas voces le habían obligado a elegir a Atfield como víctima. 3 meses después, en junio de 2014, la estudiante saudí Nahid Al-Manea, de 31 años, fue asesinada de forma igualmente espantosa en Salary Brook Trail, cerca de su casa. Fairweather la apuñaló en el abdomen y luego le clavó el cuchillo en los ojos y el cerebro para asegurarse de que no pudiera ver el mal. La investigación inicial fue ardua, y Fairweather consiguió eludir las sospechas, proporcionando una coartada durante el interrogatorio de la policía de Essex. Más de 900 posibles testigos fueron interrogados en el marco de la investigación, y se practicaron múltiples detenciones en relación con el asesinato de Atfield.
La detención de Fairweather se produjo en mayo de 2015, cuando fue visto actuando de forma sospechosa por un paseador de perros. Se le encontró con guantes de goma y un cuchillo, lo que condujo a su detención. Durante las evaluaciones psiquiátricas, Fairweather reveló pensamientos perturbadores y afirmó oír voces que le instaban a cometer actos violentos. El juicio de Fairweather se celebró en enero de 2016 en Old Bailey. Negó 2 cargos de asesinato y posesión de un arma ilegal, pero admitió 2 cargos de homicidio por responsabilidad disminuida, alegando que sufría psicosis. Sin embargo, un psiquiatra del tribunal no encontró pruebas que respaldaran esta afirmación. A pesar de su edad, Fairweather fue declarado culpable por unanimidad por el jurado en abril de 2016. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años. Sus intentos de apelar la sentencia fueron rechazados. Los espantosos crímenes de Fairweather dejaron un impacto duradero en las familias de las víctimas y en la ciudad de Colchester. Su corta edad en el momento de los asesinatos y la naturaleza brutal de sus actos plantearon interrogantes sobre los factores que contribuyeron a su caída en la violencia. Varios documentales han tratado el caso, arrojando luz sobre los inquietantes detalles de los crímenes de James Fairweather y el duradero trauma que infligieron a la comunidad. Jennifer Ann Mee, nacida el 28 de julio de 1991, adquirió fama internacional como la chica del hipo, debido a su prolongado e incontrolable caso de hipo. Sin embargo, su notoriedad daría un oscuro giro cuando se vio implicada en un caso de asesinato que acabaría por condenarla a cadena perpetua. En 2007, a la edad de 15 años, Jennifer Mee se convirtió en una sensación mediática al desarrollar un inexplicable y persistente caso de hipo. Su historia captó la atención de todo el país e hizo numerosas apariciones en programas de televisión en busca de una cura. Mee afirmaba tener hipo hasta 50 veces por minuto, y su búsqueda de alivio se convirtió en objeto de fascinación para el público. Aunque se debatieron ampliamente las causas y el tratamiento de su enfermedad, la popularidad de Mee como tema de búsqueda en Internet perduró. Intentó varios remedios, como ingerir azúcar, mantequilla de cacahuete e incluso hacer que la gente la asustara. Finalmente, consiguió controlar el hipo con la ayuda del Dr. Bob Lind, lo que supuso el fin de su personaje de chica con hipo. Después de que se le quitara el hipo, la vida de Jennifer Mee dio un giro más oscuro. En 2010, conoció a un hombre por Internet y le invitó a una casa vacía. Allí, 2 amigos de Mee, Lamont Newton y Laron Rayford, le robaron una pequeña suma de dinero y le dispararon mortalmente. El papel de Mee fue el de cómplice del crimen. La víctima, Shannon Griffin, fue conducida a la parte trasera de la casa vacía, donde le esperaban los amigos de Mee con una pistola. Le dispararon 4 veces, y en un principio, la policía no pudo determinar qué sospechoso había apretado el gatillo. Los 3 implicados, incluido Mee, vivían juntos y fueron detenidos poco después del crimen. Admitieron su participación en el robo y el asesinato. El periplo de Jennifer Mee por el sistema judicial estuvo marcado por diversos acontecimientos. Antes del juicio, su abogado, John Trevena, le ofreció declararse culpable a cambio de una condena de 15 años, pero la propuesta no fue aceptada. Durante el juicio, la acusación presentó una llamada telefónica grabada en la cárcel en la que Mee declaraba: «Yo no maté a nadie, yo lo preparé todo salió mal». Los expertos también testificaron que se encontró ADN de Mee en la camisa de la víctima. Su equipo de defensa argumentó que Mee padecía esquizofrenia e incluso sugirió que su anterior hipo era un síntoma del síndrome de Tourette. A pesar de estas afirmaciones, fue considerada competente para ser juzgada. En 2013, Jennifer Mee fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados, Laron Rayford y Lamont Newton, recibieron la misma condena por asesinato en primer grado. El abogado de Mee solicitó un nuevo juicio, pero la petición fue denegada. Su condena fue objeto de críticas, alegándose que era desproporcionada en comparación con la que podría recibir un hombre en situación similar. La notable transformación de Jennifer Mee, que pasó de ser una niña mimada de los medios de comunicación, debido a sus dificultades a una asesina condenada, atrajo la atención nacional y suscitó dudas sobre la gestión de su caso por parte del sistema de justicia penal. Danta Wright, de 18 años en aquel momento, se encontró en el centro de un trágico caso relacionado con el asesinato de Jordan Klee, un estudiante de secundaria de Ann Arbor, Michigan. El incidente, ocurrido el 4 de octubre de 2016,
se saldó con la pérdida de una joven vida y tuvo un profundo impacto en las dos familias implicadas. Dante Wright era uno de los 3 adolescentes acusados de intentar robar sustancias controladas, ropa y zapatos a Jordan Klee. En el curso de este intento de robo, Wright admitió haber disparado a Klee, lo que en última instancia provocó su muerte. Las acciones de Wright, junto con las de sus coacusados Jermarius Ellison y del Rano Gracie, tuvieron graves consecuencias. La vida de Jordan Klee se truncó trágicamente, privando a su familia de la oportunidad de verle crecer. En el momento del incidente, Klee estaba en su último año en el Instituto Pioneer, con todas las esperanzas y sueños que conlleva ese año crucial. Dante Wright fue condenado a entre 25 y 52 años de prisión en julio de 2017. Sin embargo, durante la vista de sentencia, el juez David Schwartz consideró revocar la condena al observar que Wright sonreía satisfecho. Este comportamiento, en una situación tan grave, se sumó a la confusión emocional experimentada por la familia de la víctima. El caso del asesinato de Jordan Klee es un ejemplo desgarrador de las devastadoras consecuencias de las acciones delictivas. La participación de Wright en el crimen le valió una larga condena en prisión, dejando tras de sí una familia en duelo y una comunidad afectada por la pérdida de una vida joven y prometedora. TJ Lane, en la tranquila localidad de Chardon, Ohio, la mañana del 27 de febrero de 2012, amaneció como cualquier otro día de clase. Pero entre los muros del Instituto de Chardon se desencadenó una tragedia desgarradora que grabó para siempre el nombre de TJ Lane en los anales de la infamia. Thomas Michael Lane III, conocido como TJ, era un nombre que se convertiría en sinónimo de un acto horrible. Nacido el 19 de septiembre de 1994, en aquel momento solo tenía 17 años, un adolescente aparentemente corriente. Pero aquel fatídico día, la apariencia de normalidad se hizo añicos. Había tensiones latentes, rivalidades ocultas y conflictos personales que culminaron en un acto de violencia impensable. TJ Lane ya no era solo un estudiante, era el autor. En las primeras horas de esa mañana de febrero, mientras los estudiantes se reunían en la cafetería, estalló el caos. TJ Lane, armado con una pistola del calibre 22, robada a su propia familia, abrió fuego. Su objetivo estaba claro: un grupo de estudiantes entre los que se encontraba Russell King Jr., un joven que, sin saberlo, se había encontrado en el centro de la furia del año debido a una relación sentimental en el pasado. El pánico se apoderó de la cafetería cuando sonaron los disparos. 5 estudiantes se llevaron la peor parte del ataque de Lane. 3 vidas se truncaron trágicamente: Daniel Parmertor, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin. Sus sueños y aspiraciones extinguidos en un instante. Las secuelas fueron una mezcla de dolor e incredulidad. TJ Lane huyó del lugar, pero fue detenido rápidamente por las fuerzas del orden cerca de su coche, aparcado a la salida del colegio. Pronto se enfrentaría a las consecuencias de sus atroces acciones. Los procedimientos legales siguieron y el destino de Lane estaba sellado. Sería juzgado como un adulto. En marzo de 2013, compareció ante el tribunal y admitió su culpabilidad. Su castigo: 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. El tiroteo del Instituto de Chardon, grabado para siempre en la memoria del país, dejó tras de sí una comunidad marcada por la pérdida de la inocencia y la profunda tragedia que se desarrolló en sus pasillos. TJ Lane, un adolescente normal y corriente, se convirtió en un símbolo de los impulsos humanos más oscuros, un nombre asociado para siempre a un acto de violencia incalificable. Antonio Barbeau. En una pequeña y unida comunidad de Sheboygan Falls, Wisconsin, se produjo un escalofriante incidente en septiembre de 2012 que alteró para siempre las vidas de los implicados. En el centro de este sombrío relato se encuentra Antonio Barbeau, un adolescente que pasó de una vida aparentemente ordinaria a otra empañada por un espeluznante acto de violencia. La historia de Antonio Barbeau dio un oscuro giro cuando él y su cómplice, Nathan Pape, fueron acusados del atroz asesinato de su propia bisabuela, Barbara Olson, de 78 años. Los detalles del crimen, truculentos y desgarradores, incluían el uso de un martillo y un hacha para apalear a la anciana víctima en su casa de Sheboygan Falls. El proceso judicial que siguió arrojó una dura luz sobre el joven acusado. En un principio, Barbeau se declaró inocente por enfermedad o defecto mental, lo que suscitó dudas sobre su estado mental en el momento del crimen. El testimonio de un psiquiatra arrojó luz sobre problemas cognitivos derivados de un suceso traumático del pasado de Barbeau,
un accidente de coche ocurrido cuando solo tenía 10 años. Se sugirió que este incidente podría haber influido en su comportamiento. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Antonio Barbó llegó a un acuerdo de culpabilidad que cambió el curso de su juicio. Se declaró inocente de homicidio doloso en primer grado, lo que supuso un paso decisivo en el proceso judicial. Este acuerdo se produjo con una importante concesión. Barbó podría optar a la libertad condicional dentro de 36 años. Durante la sentencia, Antonio Barbó tuvo dificultades para expresar el remordimiento que sentía por sus actos. Sus barreras emocionales eran evidentes cuando intentaba transmitir el profundo arrepentimiento que albergaba en su interior. Su abogado intervino finalmente para expresar la gravedad del remordimiento de Barbó, reconociendo el daño irreparable que había causado. Barbó reconoció el dolor que había infligido a la familia de su víctima, reconociendo que sus actos impulsivos habían destrozado innumerables vidas. El trágico periplo de Antonio Barbó, que pasó de ser un joven problemático con problemas cognitivos a ser autor de actos de violencia incalificables, es un sombrío recordatorio de la compleja interacción de circunstancias que pueden llevar a las personas por caminos oscuros, mientras que sus acciones perseguirán para siempre el recuerdo de los afectados. Su propia vida se verá definida por una larga condena en prisión y la lejana esperanza de obtener la libertad condicional en 2048, cuando cumpla 50 años. Un marcado contraste con la inocencia juvenil que una vez poseyó. Dexter Johnson. La vida de Dexter Johnson es una desgarradora historia de violencia, tragedia y consecuencias devastadoras de un desenfreno criminal que dejó cicatrices duraderas en innumerables vidas. Nacido en 1986, el nombre de Johnson se convirtió en sinónimo de una serie de crímenes brutales que culminaron con el doble asesinato de María Aparece y Huing Go en 2006. Un acto que le llevaría al corredor de la muerte de Texas. El descenso a la infamia de Dexter Johnson comenzó cuando, pocos días después de cumplir 18 años, se embarcó en una ola de crímenes de un mes de duración, que conmocionó a la comunidad del condado de Harris, Texas. Junto con otros 4 adolescentes, Johnson emprendió un violento viaje que incluyó robos de coches, atracos y, en última instancia, asesinatos a sangre fría. El horrible incidente se desencadenó cuando Johnson y sus cómplices robaron el coche a María Aparece, de 23 años, y Huing Go, de 17, mientras estaban sentados en el coche de ella frente a la casa de Ngo. Lo que siguió fue un calvario aterrador mientras se llevaban a las víctimas a una zona aislada. En un acto de brutalidad indescriptible, Johnson violó a Aparece antes de que él y otro miembro del grupo dispararan a ambas víctimas, acabando con sus jóvenes vidas. María, Aparece y Huing Go no fueron las únicas víctimas de la juerga criminal de Johnson. Los fiscales del condado de Harris revelaron que su racha criminal se prolongó durante solo 25 días e incluyó otros 3 asesinatos, pintando el escalofriante retrato de un joven que parecía consumido por la violencia. La batalla legal que siguió a su condena se centró en el estado mental de Johnson y en la cuestión de la discapacidad intelectual. Su defensa alegó que era discapacitado intelectual, por lo que no podía ser condenado a muerte, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El debate en torno a la discapacidad intelectual se había convertido en un elemento central de la legislación de Texas sobre la pena de muerte, con normas cambiantes y continuas impugnaciones legales. A pesar de las apelaciones de Johnson, fue condenado a muerte en 2007, y su periplo por el sistema de justicia penal estuvo marcado por tumultuosas escenas en los tribunales, arrebatos emocionales y reivindicaciones de inocencia. A lo largo de sus batallas legales, mantuvo su inocencia mientras lidiaba con un historial de esquizofrenia y daños cerebrales que, según su defensa, contribuyeron a sus acciones. En una sala llena de dolor y angustia, el destino de Dexter Johnson quedó selado con la fecha de ejecución fijada para el 2 de mayo. Las familias de las víctimas, cuyas vidas habían cambiado irrevocablemente a causa de los crímenes, buscaban una solución. Johnson, sin embargo, siguió negando vehementemente su culpabilidad, incluso mientras se dirigía al tribunal. Como ilustra la historia de Dexter Johnson, el sistema de justicia penal se enfrenta a casos complejos en los que intervienen multitud de factores, desde la discapacidad intelectual hasta la enfermedad mental. Sus acciones y el dolor infligido a sus víctimas y a sus familias sirven de crudo recordatorio de los retos perdurables y las profundas consecuencias de los delitos violentos.
Si te interesan estas historias alucinantes, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para sumergirte en otra historia tan interesante como esta.